tema que estaremos abordando el día de hoy, que desde hace 8 días estuvimos compartiendo parte de este tema, lo que es la persona de Jesucristo. Hoy seguiremos avanzando en este tema, lo que es el carácter de Cristo, sus enseñanzas y sus mandamientos. Dejamos este tiempo a nuestro hermano pastor para empezar a desarrollar este tema en este día. Esperamos que sea de mucha bendición para sus corazones. Sí, muchas gracias por estarnos escuchando. Esperamos que una vez más este programa Tesoros de la Biblia sea para la edificación de su vida espiritual. Le pedimos de favor que nos promueva con sus familiares, con los hermanos de la iglesia. Creo que es una oportunidad para poder prepararnos, para poder aprender. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestro tema, que es un tema apasionante, hablar acerca del Señor Jesucristo. Y pues comenzamos haciendo este señalamiento, ¿verdad? Veníamos platicando los hermanos y un servidor, que muchas veces nos referimos al Señor Jesucristo como Jesús, y lo hacemos con una familiaridad y yo creo que sin intención de rebajar la calidad y el honor que Él tiene, pero hacíamos mención que la forma correcta en la que tenemos que referirnos a nuestro Salvador es diciendo el Señor Jesús o el Señor Jesucristo. Creo que eso es lo más correcto. Y bueno, pues tómelo en cuenta y es algo que le va a ayudar porque Dios ama a aquellos que procuran perfeccionar su relación con Él. Muy bien, pues hablando acerca del Señor Jesucristo y del carácter de Cristo, pues es entrar nuevamente, ¿verdad?, a un océano que en un año, en 10 años, en 20 años, no vamos a alcanzar a descubrir todas las bellezas, todas las cosas que contiene. Y así es la persona del Señor Jesucristo. Imagine usted cuántos libros se han escrito acerca de la persona del Señor Jesucristo. Miles y miles y miles de libros a lo largo del mundo. Escritores de todas las naciones, de todas las lenguas, se han ocupado de hablar del Señor Jesucristo. Sin duda alguna es la personalidad más famosa, no solamente de nuestro tiempo, sino de muchos siglos, el Señor Jesucristo. ¿Cuántas alabanzas, cuántos cantos de adoración se han compuesto en honor del Señor Jesucristo? Sin duda alguna, también podemos decir que son miles y miles y miles de alabanzas, de cantos, de adoración que se han compuesto en honor del Señor Jesucristo. Y bueno, pues la persona del Señor Jesús es el centro de atención del creyente y también de la iglesia. ¿Qué enseña la Biblia acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues la Biblia nos da bastantes perspectivas y panoramas para que conozcamos mejor al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice que Él es nuestro ejemplo, no solo en acción, sino también en carácter. Así que conociendo el carácter de Cristo, podemos conocer cuál debe de ser también nuestro carácter. Tenemos que señalar que hay cosas que cambiar si vemos que hay una contradicción entre el carácter de Cristo y nuestro propio carácter. Él es nuestro espejo, entonces a través de Cristo podemos nosotros mejorar nuestra vida espiritual. Vamos a comenzar con nuestros hermanos para que vayamos señalando cuáles son los puntos más importantes en cuanto al carácter de Jesucristo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un aspecto importante cuando damos este salto, ¿verdad?, la aventura de explorar el carácter del Señor, es la sustancia del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Porque muchas veces, bueno, pues debemos tener en cuenta la sustancia que vemos manifiesta en su ministerio terrenal y en su ministerio celestial. El Señor Jesús tuvo un ministerio desde la eternidad. Él es creador del universo, Él existía con el Padre antes que cualquier cosa existiese. Y bueno, no sabemos en la eternidad pasada Él cómo
digamos que algunas de las obras que él hizo en la eternidad pasada no se nos revelaron, quizá no las podríamos entender. Jesús le dijo a Nicodemo: ¿cómo quieres que te explique lo celestial si no entiendes ni siquiera lo terrenal? Y nosotros, bueno, pues a pesar de que tenemos muchísima teología, pues considero que bastante avanzada, ¿verdad? La teología hoy en sí ya ha avanzado, ha dado grandes pasos. Sin embargo, pues no podemos saber algo más allá de lo que está revelado. Entonces, el ministerio del Señor Jesús es eterno, para empezar. El ministerio de Cristo es desde la eternidad. Pero también podemos ver las etapas del ministerio del Señor Jesucristo. Incluso, bueno, pues ya había tenido un ministerio terrenal al manifestarse como Melquisedec. Algunos teólogos coinciden que se trataba de la persona del Señor Jesucristo. Según Hebreos, algo nos da a clarificar en ese tema. Posteriormente, bueno, pues en el Antiguo Testamento registra la persona del ángel de Jehová, o el ángel de Hashem, el ángel del Eterno, el Malacos de Hashem, ¿verdad? En el cual, bueno, pues él se manifiesta como mensajero, como guerrero, de esta manera manifestando el poder de Dios, dando la ley de Dios, y es Dios mismo, es la persona del Hijo, el ángel de Yahvé. Pero en Juan 1:2, Juan 1:3, encontramos que el Verbo se hace carne y habitó entre nosotros. Entonces ya tenemos ahora un ministerio terrenal, y aquí es importante en señalar de que el carácter de Cristo, el carácter del Señor Jesús, corresponde a una unión de la divinidad, de Él como Dios, en una sustancia humana. A esto nosotros en la teología le llamamos unión hipostática, en la cual las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, sin transferirse elementos de una sustancia a otra, conviven en una sola persona, porque Cristo fue una sola persona. Jesús de Nazaret fue una persona, Él no fue dos personas. Cuando hablamos del Hijo de Dios y cuando hablamos del Hijo del Hombre, estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando de que manifiesta un carácter a veces inclinado hacia la humanidad y a veces inclinado hacia la divinidad. Hace un momento comentábamos, ¿verdad?, que de esto cada evangelio nos da un panorama bastante claro en cuanto al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a Jesús como Rey, etc. Y entonces en la unión hipostática, o la unión de la persona divina, de la divinidad que es el Señor Jesucristo, tomando forma de siervo, tomando un cuerpo humano, encarnándose, es una sola persona manifestándose. Entonces, la persona y los actos de Cristo es la manifestación del Dios hecho carne, del Theanthropos. No hay dos personalidades. Entonces, lo que vamos a exponer a continuación, su santidad, su compasión, su temple, en su carácter, es la manifestación del Dios hombre, del Dios que se encarnó, del Dios eterno que se hizo carne. Esa es la manifestación del Dios hombre. Estamos hablando de una sola persona. Del siglo II, siglo III, siglo IV, encontramos todavía siglos V, encontramos teorías teológicas en las cuales son teorías que la Iglesia fue descartando, fue filtrando en los concilios, en las cuales se postulaba, mediante el análisis del carácter de Cristo, se postulaban teorías teológicas acerca de la manifestación de este carácter y en qué condiciones se desarrollaban. Es decir, a veces veían a una persona no divina y solamente humana, o a veces veían una persona
divina, pero no humana. Entonces, de aquí es importante arrancar de que los actos de Cristo, independientemente de cuál sea la temática del que vamos hoy a ver, es el resultado del Dios hecho carne. Es decir, no hay, nunca vemos solamente al humano, aunque vemos facetas. Cuando dijo tengo sed, era el Jesús hombre el que tenía sed. Cuando sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, calmaba las tempestades, operaba en la naturaleza de una manera sobrenatural, vemos allí su divinidad, pero no vemos dos personalidades, sino solamente una. Entonces, todos estos actos, los actos de Cristo, del Mesías, de nuestro Mesías, es el resultado del Dios hombre, del Dios encarnado. Principalmente vamos a ver el carácter en su ministerio terrenal, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a resaltar esta tarde. Hermano Rogelio, ¿te acuerdas que hace 8 días decíamos que el carácter de Cristo se distorsiona en los libros apócrifos acerca de su niñez, ¿verdad? Y esos 18 años de silencio que da la Biblia se aprovecha por mucha gente que quizás tenía buenos pensamientos, buenos deseos, pero distorsionan totalmente y completamente el carácter de Cristo. Quisiéramos comenzar mencionando algunas de las características del carácter de Cristo. Sí, hermano. Buenas tardes, hermanos y amigos. Como siempre es una emoción estar aquí con ustedes y a veces un poco de nerviosismo, pero sobre todo estamos contentos, hermanos y amigos, y sobre este tema del cual podemos abarcar bastante, y Dios tiene algo para nosotros en su palabra acerca de su carácter, entre algunos de estos aspectos, como una piedra preciosa, como algo que se admira, así como una puesta de sol, como un amanecer. Hay muchos matices y distintos colores difíciles de decir cuál es diferente del otro, pero de qué es bello, es un panorama bello. Dentro de su carácter podemos ver que el Señor Jesucristo pues siempre fue una persona amorosa de hecho, porque su vida, toda su vida de él, como lo anunció anteriormente el profeta Isaías, dice: aquí yo pongo en Sión una piedra de fundamento y sobre ese será estable, una piedra estable. ¿Y qué es lo que es estable? No hay nada más estable que el amor, porque así lo dice la palabra de Dios a todo lo largo de ella. El apóstol Pablo, él menciona que dice: el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo puede, todo lo soporta. Mismo el Señor Jesucristo pues es esa roca. Recordemos esta cita bíblica, tal y como lo dijo el Señor en el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 31, nos está mostrando ya su carácter, cómo lo empieza a revelar, ese carácter de amor. Nos dice así: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Nos está hablando del amor hacia el Padre y del amor hacia nosotros. Ese es un amor hacia nosotros. Hablando de su carácter también me recuerda algo. Por ejemplo, ya anteriormente habíamos visto nosotros entre las facetas del Señor Jesucristo o su ministerio, que Él fue un excelente profeta. El profeta por naturaleza nos habla de su naturaleza y de su naturaleza divina. También nos habla de su influencia como un rey. Un rey es el que va y hay una influencia. Recuerdo que una vez David hablaba sobre que todo ser humano tiene un área de influencia, sea quien sea, influye sobre otros. Habíamos dicho anteriormente: el que se junta con lobos, a aullar se enseña. El que se junta y aprende de la palabra de Dios, aprende a conocer el carácter de Cristo. Y este es su fundamento. Cuando el Señor él vino, fue para fundamentar su carácter de que ama a todos. Dentro de su carácter que mencionábamos se puede especificar como el carácter de sacerdote, porque así nos menciona la Biblia, que él tenía que ser hecho como el sumo sacerdote, que tenía que ser, se tenía que compadecer para mirar a los extraviados y los ignorantes, el cual intercede por nosotros. Y siempre fue esa dirección: amar al Padre, y que ama también a todo ser humano, a todo. No hay algo que se escape de su amor. Bueno, y en esta cuestión de que Él es amor, podemos enfatizar que Cristo no tiene amor. Él es el amor. Amén. Que está personificado, ¿verdad? Él mismo. Un amor infinito, un amor santo, un amor perfecto, En esencia. un amor para la eternidad. Es el amor con que el Señor amó al Padre, nos enseñó a amar a Dios con una fuerza tal que nos pide que debemos de sacrificar cualquier cosa
para poder de esta manera demostrar nuestro amor al Padre Celestial. Amén. Y amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Esta es la forma de conocer que somos sus discípulos. Y algo fundamental, ¿No? es el fundamento. Y aquí en el tema, cuando mencionamos siempre la palabra que es amor, ahora muchos grupos que, digamos, tienen manifestaciones de conducta que van contrario a los principios bíblicos, uno de sus blasones, por decir, es que Dios es amor y acepta todo. Entonces, ahí habría que aclarar en el término amor que es un amor objetivo, que principalmente el amor de Jesús se manifestó en su expiación, porque su ministerio terrenal duró 33 años. Entonces, hoy diríamos, bueno, pues y ahora, ya que no está en la tierra, entonces quiere decir que ese amor desapareció. No, ese amor sigue funcionando mediante su sacrificio expiatorio, ¿sí? Sí, sigue siendo manifiesto mediante su presencia, mediante injertar a alguien en la iglesia, por ejemplo. Ese es Dentro de su cuerpo. Hacerlo miembro de él mismo. Es decir, tenemos que ampliar el panorama en la cuestión de que él fue amor y bueno, pues sí diríamos que le dio de comer a mucha gente y todo esto, pero su amor también se manifiesta teológicamente. Que esta es la diferencia con un personaje histórico, que un personaje histórico no tiene horizontes teológicos en el cual mostrar su amor. Por ejemplo, podremos leer muchas biografías, por cierto, bastante distorsionadas de la historia mundial, en el cual ciertos personajes que hoy se enarbolan, ¿no? se enaltece la historia, se usa mercadológicamente para atraer masas o para atraer donativos. Muchas de esas personas mostraron un amor ficticio condicional, ¿no? Hay historias de mujeres. Hay una mujer ahí religiosa, una viejita que ya murió hace algunos años, y en el cual hasta incluso está en nuestro léxico, ¿no? Aludiendo a esa persona, pero la historia es una farsa. Realmente esa persona no tuvo un ápice de amor para la humanidad. La historia está distorsionada. La historia de la figura histórica del Señor Jesucristo es una historia totalmente documentada. No hay ningún ángulo de error, no hay ningún atisbo de error. Y su amor se manifiesta de una manera teológica también. Es decir, por la fe, nosotros por la fe participamos del amor de Jesús. Sí, así es. Participamos de su amor. ¿Qué otro personaje histórico podríamos decir que hoy participamos del amor de Buda? Pues, por favor, no sería congruente. Podríamos decir que aprendemos de ese personaje su nobleza, su capacidad de empatía con cierto sector de la humanidad. Eso es cierto, pero no podríamos participar del amor de Buda, puesto que ya es un hombre pues que ya está muerto, su figura solamente es histórica. Jesús está vivo. Amén. Entonces él vive, entonces su amor, podemos participar hoy de su amor por medio de todo lo que él manifiesta, ¿no? Sí, efectivamente, el amor de Dios, también quiero anexar un poquito más, no es un amor exclusivo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Más bien es inclusivo, ¿verdad? O sea, todo aquel que quiere abrir su corazón Amén. A aceptar a Cristo como su Dios y como su Salvador, el amor de Dios trae, ¿verdad?, un efecto a la vida del ser humano, y ese efecto es la vida eterna. He sabido de muchos casos que el amor de Cristo, el amor de Dios, ha, ¿verdad?, detenido a la muerte del ser humano. Está ya en un pensamiento muy crudo, muy difícil, el quitarse la vida, pero tan solo el compartirle un texto, este texto precisamente, que es un texto oro, que nos habla del amor de Cristo, el amor de Dios, lo hemos compartido a personas que están al borde del suicidio, y el amor de Dios
ha detenido la muerte a esas personas, porque así es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él amó a todas las personas, a todo el mundo, y no habló nada más de las personas de ese momento, de ese mundo, sino a través de por la eternidad, porque dice la Escritura que Él es el alfa y el omega, o sea, el amor de Dios ha estado presente en todas las eras, en todos los tiempos. Gracias a Dios, porque ese es el amor el cual vino a manifestarse a tu vida y a nuestra vida. Amigos radioescuchas, ¿verdad? Deseamos con todo nuestro corazón que consideremos el amor del Señor, el amor de Dios, ¿verdad? Que lo tengamos en nuestras vidas, porque es el único en el cual puede, ¿verdad?, permitirnos poder tener el disfrute, el saborear la vida eterna, porque dice el texto, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito, pero es necesario creer en Él, en ese Hijo unigénito que es Jesucristo, y a través de ello dice que Él entonces nos da vida Amén. eterna. Y aparte de esto, ¿verdad?, que tenemos que considerar que el amor de Cristo estaba motivado exclusivamente para salvar al hombre. A veces el amor que nosotros tenemos o sentimos tiene motivaciones diferentes, no es un amor sincero, no es un amor verdadero. Eso quiere decir que hay un amor que es falso, ¿no?, que muchas veces desgraciadamente existe entre los seres humanos, pero el amor de Cristo fue un amor verdadero. Amén. Realmente Él vino al mundo con la sola premisa de salvar al hombre de la condenación eterna de sus pecados. No lo motivó otra cosa, sino solamente el hecho de poder salvar a la humanidad. A diferencia de que muchas personas, cuando dan donaciones, por ejemplo, o su herencia la reparten a diferentes instituciones, pues tiene diferentes causas, ¿no? Tal vez porque no tiene familiares o porque no ama a sus familiares y dona cantidades enormes de dinero a ciertas instituciones, pero no va acompañada de un amor verdadero, no tiene ese sello, no está impreso con el amor del corazón. En cambio, en el Señor Jesús fue su amor lo que pudo retenerlo en la cruz del Calvario. Los clavos no eran suficientes para retenerlo en la cruz, fue el amor para nosotros, por amor a nosotros, Él se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Y otra parte del amor de Jesús, ahí en su ministerio terrenal, era la accesibilidad que Él tenía a la gente. Es decir, hoy los líderes religiosos, incluso pastores que tienen guardaespaldas, son inaccesibles. Prácticamente es imposible accesar a algunos líderes religiosos, prácticamente de cualquier religión de la que hablemos, evangélicos, lo que queramos, Popular. populares o De la religión popular. lo que queramos, Sí. son tan carismáticos, son tan famosos, su palabra pesa tanto en la comunidad que se vuelven inaccesibles al pueblo, ¿no? Para que alguien del redil hable con esos pastores, tienen que agendar como si fuera una figura celestial, casi. El Señor Jesús no fue así. Un mes Él antes. un año antes. No, unos griegos lo buscaron y Él les dio acceso a los griegos. Una mujer pecadora que era contraria a la ley, era inmunda a los ojos de la ley mosaica, enjuagó sus pies, tuvo un contacto físico con Él y Él no lo repudió. Era una persona totalmente abierta y accesible a todo aquel que necesitara de su quería gracia. hacer ese comentario anexando Sí, otra experiencia de nuestro Señor Jesucristo, aún aquel que no estaba preparado en nada. Hablamos de los pequeños, se acercaban a Él, ¿verdad? Sí, Dice, buen ejemplo. los niños, los Sí. pequeños, se tenían ese deseo en su corazón de acercarse al Señor Jesús. Y dijo, ¿verdad? Porque dejad venir a los niños a mí. Porque y no se los impidáis. No se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, su amor, ¿verdad? Ahí está reflejado en la palabra de Dios y vemos que realmente, efectivamente, absolutamente Dios es amor. Y Él se identificaba con la figura del niño porque era
un hombre puro, un hombre Sí. con una nobleza pura, un hombre muy inteligente, pero muy puro, ¿no? Entonces, pues ahí está, hoy muchas figuras de estas religiosas hasta vallas le ponen, dicen una cosa en un templete, hablan del amor, pero están rodeados de guaruras y de vallas, ¿no? Armados. Armados y toda cosa. Pero no Hermanos, está- vamos, Jesucristo es santo. Sí, muy bien. Pues para hacer una conclusión del carácter de Cristo como amor, solo quisiera añadir que Él es el pastor que ama a sus ovejas y que dio su vida por sus ovejas, por amor. Y que hay una diferencia muy enorme entre el sentir de los religiosos de su tiempo, que eran los fariseos, escribas, saduceos, herodianos, que eran motivados por causas diferentes. Ellos no sentían un amor por el pueblo. Sin embargo, el Señor Jesucristo sentía un amor profundo por la gente. De allí que Juan 10:10 hace un contraste entre el amor que Jesucristo siente por las ovejas y el amor falso que a veces trataban de aparentar los religiosos de su tiempo. El Señor Jesús dice, el ladrón no ha venido sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia, haciendo alusión a los religiosos de su tiempo, aunque es un texto que a veces aplicamos al diablo, ¿verdad? Pero más que nada es un texto que alude a los religiosos de su tiempo. Y por último, que sus milagros no solo eran para llamar la atención, sino que realmente él sentía compasión de la gente que estaba enferma, ya que los primeros milagros, el Señor Jesucristo dio órdenes de que no se publicaran, que se mantuvieran callados sus discípulos, hasta que llegó el momento en que la gente pudo contemplar directamente sus milagros. Los milagros de Cristo eran motivados por el inmenso amor que él sentía por las necesidades de la gente. Bien, otra faceta en el carácter de Cristo que es muy importante es que Jesucristo fue santo. Él es el santo de los santos, en una forma muy diferente a como nosotros también somos santos. El Señor Jesucristo es santo por excelencia. Y bueno, Pedro nos dice que los judíos habían quitado la vida al santo, ¿verdad? Al Dios que se hizo hombre, y que lo habían matado sin darse cuenta que estaban atentando contra el amor genuino de Dios. El Salvador manifestó su santidad al amar la justicia y odiar la iniquidad, y esto lo vemos en la limpieza del templo y su denuncia del pecado y la hipocresía. Jesús nos enseña que tenemos nosotros que aprender también a aborrecer el pecado y amar la justicia y todo aquello, ¿verdad?, que nos identifica con Él. Jesucristo es el santo de los santos. Bueno, pues algunos escritores como Francisco Lacueva nos señalan, y creo que señala de buena, pues en una buena posición, que debemos hablar en cuestión de personalidad, pues, del Señor Jesús, de su equilibrio entre su psique y sus acciones. Es decir, era una persona que tenía un equilibrio entre el aspecto conductual y el aspecto moral. Hay un equilibrio psíquico-moral de Jesús. Entonces, esto es necesario para que los actos se hagan manifiesto. Es decir, una persona que no tenga un equilibrio psíquico-moral, pues difícilmente va a dar frutos santos como los dio Jesús. Sus obras también, su santidad, son frutos que él dio, porque el fruto del Espíritu Santo es eso, lo que nos señala Gálatas, fue lo que primero manifestó Jesús. Es decir, es el precedente de la iglesia, es el precedente de la acción moral de la iglesia y de la acción espiritual
de la iglesia y más allá pues del axioma bajo el cual nosotros nos estamos rigiendo. Hay algunas frases que señala la Cueva, que dice pues que efectivamente es muy difícil que se dé la gracia sin debilidad, la verdad sin severidad, la fuerza sin violencia. Está hablando del carácter de Jesús, la autoridad sin imposición, la proporción sin exageración meticulosa, la grandeza sin altivez, la integridad moral sin falso puritanismo. Es decir, muchas veces nosotros confundimos el puritanismo con la santidad, pero el puritanismo no es más que un mecanismo de defensa al no poder realmente vivir la santidad en libertad. Y como esa defensa interior, desarrollamos un puritanismo, pero el puritanismo en un sentido incluso a nivel conductual, del nivel psicológico, pues no es más que una máscara en la cual la persona está haciendo un esfuerzo por parecer algo que interiormente no puede desarrollar. Sin embargo, aquí en la persona del Señor Jesús, bueno, pues vemos el equilibrio entre la integridad moral y no tener un falso puritanismo. La tentación estuvo desde un inicio en la mujer, vuelvo al ejemplo, la mujer que iba a ser apedreada, era una oportunidad para un puritano, era una oportunidad para que se desarrollara o resaltara una falsa moralidad, un sentido espiritualoide, no espiritual, sino espiritualoide. Y aquí nos habla en el carácter de la santidad de Jesús, de que no fue un carácter espiritualoide, no fue una exageración de los términos, no fue una rigurosidad en la aplicación de la Torá, sino lo vio con misericordia. La palabra misericordia viene de dos raíces, miser, de miseria, cardía, corazón, ver la miseria del ser humano con el corazón compasivo. No con cualquier corazón, porque el corazón es engañoso, sino con el corazón de Dios. Ahí no con nuestro propio corazón, sino con el corazón de Dios. Ahí es la palabra misericordia. Entonces, este carácter estaba totalmente equilibrado en sus términos. Integridad moral sin falso puritanismo, la fortaleza sin opresión, la alegría sin ligerezas, la sociabilidad sin disipación, la espiritualidad sin ascetismo. No es lo que, por cierto, muchos, al hacer este énfasis de la santidad, muchos escritores que no conocen estas bases teológicas, nos dicen de que Jesús fue a Cachemira y que fue a la India, nos lo muestran como un ascético. Ellos confunden la santidad con el ascetismo, ¿no? Jesús tuvo un contacto social, era un líder con el cual las masas tenían contacto. La mujer que tenía el flujo de sangre tocó sus ropas, es decir, Jesús vino como Dios hecho carne, pero bueno, pues la multitud se agolpaba sobre él, podían tocarlo, no era una seta, no lo tenían que buscar en una cueva, en el desierto. Cuando se apartaba al desierto era por un tiempo prudente de oración, así nos lo marca la Biblia incluso para... Ahí dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, 15, Hebreos 4, 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. O sea, Jesucristo fue tentado. Ya mencionaste Mateo allí, ¿verdad? Tres veces, ¿verdad? Sí. Por el diablo, ¿verdad? Así es. Va a caer Jesús, va a pecar, no fue así, ¿verdad? No fue tentado, pero por supuesto que sí. Dice en todo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero hay que notar una cosa muy importante, ¿verdad? Que aquí el Jesús humano se determinó no pecar, se determinó guardarse santo y sin mancha delante de Dios. Si él hubiera puesto en práctica su divinidad, pues obviamente nunca hubiera habido tal posibilidad, pero como hombre
tenemos que entender que Jesús enfrentó las tentaciones. Dice la Escritura, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. Amén. También otro texto que estábamos mencionando hace un rato aquí en la mesa, Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y también 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y todavía otro texto, en Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Recordamos que el primer sacerdote judío, que fue Aarón, sí pecó, pero Jesucristo, como sacerdote, como el sumo sacerdote de nosotros, nunca pecó. Él no falló a Dios, él se mantuvo fiel a las promesas y a las, vamos a decir, a las reclamaciones que Dios hace a todo ser humano. Tenemos la posibilidad de obedecer o desobedecer. Y Pedro dice, en 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces el Señor Jesucristo fue santo, Él nunca pecó, nunca engañó a nadie, su mente nunca se vio asediada por pensamientos impuros o malos, nunca dijo una palabra inapropiada, nunca se mancharon sus labios con una maldición o con una palabra grotesca. Sus acciones, su mirada, su oído, sus 5 sentidos fueron limpios, fueron puros. Y tenemos que ver aquí que precisamente este es el reto que Dios nos pone, poder imitar al Señor Jesucristo lo más que podamos. En relación a esto, ¿a qué se desprende y a qué nos lleva a el conocer que el Señor Jesucristo nunca pecó? Porque aquí parece que está la respuesta en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, fíjense, ¿a qué nos lleva? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, la excelencia del Señor Jesucristo y por su gloria, dice, por medio de las cuales nos ha dado promesas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, ya de la naturaleza de Cristo santa, porque nosotros no éramos santos, fuimos santos como usted decía, fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, al conocer y al tener ese llamado de aquel que fue santo y nos llamó por su gloria y por excelencia, porque Él nunca falló. Él nunca erró porque Él se lo propuso en sí mismo, el no fallar. El hacer tu voluntad es lo que me ha agradado. Desde un principio, como estaba escrito anteriormente, así fue el corazón, puro, limpio, pero maduro. El Señor dice que seamos maduros en la forma de pensar, pero en cuestión del aspecto de lo negativo, de lo malo, que seamos como niños. Y es como Dios nos revela más cosas con ese sentido, como lo que decía una vez el Señor Jesucristo, dice, Padre, te alabo porque estas cosas las escondiste de los sabios y las revelaste a quienes, a los pequeñitos. ¿A quiénes son esos pequeños? Al tener la actitud como un pequeño que es limpio. Y finalmente, ¿verdad? Para pasar a otra característica del carácter de Cristo, pues hay que recordar que la santidad de Cristo equivale a la santidad del Padre. Amén. Y a la santidad del Espíritu Santo. Amén. Hay otro aspecto, porque sí, se desprende una de cosa aquí a de que otra. Lo toquemos otra vez va a estar sí. un poco complicado. La obediencia que tiene que ver directamente con la santidad, porque la obediencia en la persona de Jesús fue su sujeción a la Torah y fue el cumplimiento de la ley, porque la ley de Dios es perfecta. Sí. Así lo declara la Escritura, y sus actos, por ende, fueron perfectos. Su obediencia, nos dice la teología, su obediencia también fue expiatoria, nos lo dice también la Biblia, que mediante su obediencia también, es decir, Él tuvo la posibilidad de expiar el pecado porque fue obediente. Es decir, la obediencia no pasa en segundo término,
la santidad que él vivió en su ministerio terrenal no es una cosa de segundo término. Muchas veces solamente vamos a la culminación de su ministerio, que es la cruz, y efectivamente es la cereza del pastel, por supuesto, pero la expiación también es su obediencia, su sujeción al Padre. Amén. También participamos de la expiación por su obediencia y por el cumplimiento que Él le dio a la Torá, Él le dio a la ley. Entonces, no es menor cosa hablar de la santidad de Jesús. Gloria a Dios. No es cualquier cosa, no es algo que sea solamente algo periférico en el ministerio de Jesús. No, participa también ese carácter del Señor Jesús en la expiación. Si Él no hubiera sido obediente, hubiera fallado en un solo aspecto de las 614 mitzvot de la Torah, o las 614 leyes de la ley de Moisés, no hubiera sido posible nuestra expiación, la expiación de nuestros pecados. Es decir, la santidad de Jesús jugó un papel importante y determinante en la expiación de... Bueno, pues vamos a pasar a otra característica en la vida del Señor Jesucristo, y pues es algo muy, muy notorio, ¿verdad? Y muy, muy bonito, que el Señor Jesucristo fue un hombre de oración, ¿verdad? Fue un hombre que dedicó mucho, mucho de su tiempo a la meditación y a la oración. Sí, efectivamente, ¿verdad? Creo que es una enseñanza para la vida del cristiano, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En él vemos que fue un hombre, fue un personaje en el cual nos enseña a través de la palabra. Ahora sí, como dices, hermano David, la escritura, la Biblia es nuestra principal autoridad y la única autoridad Así para es. nuestras vidas, ¿verdad? Fuera de, no, es la Biblia, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo número 7. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, vemos en este versículo que siempre nuestro Señor Jesucristo nos deja una enseñanza que en todo su caminar fue un hombre de oración. Siempre él estuvo dedicado a la oración. Lo podemos ver, ¿verdad?, en muchas citas bíblicas, en el cual nos dice, ¿verdad?, que Jesús oraba aún toda la noche. No meramente era un hombre en el cual oraba 5 minutos, 10 minutos, como muchas veces pareciera para nosotros desgastante la oración, cuando realmente creo que el cristiano debe de estar nutrido a través también de lo que es la oración. Si nos dice, ¿verdad?, que el Señor oraba toda la noche, pues es un ejemplo para nuestras vidas. Hay otra parte en la Escritura en el cual nos dice, ¿verdad?, que él oraba antes de presentarse o experimentar grandes experiencias o algún problema en sanidades o antes de ir a la cruz. Él siempre oró. Fue un hombre en el cual nos enseña, ¿verdad?, en el cual debe de ser para nosotros también, creo, que una vida de oración. Jesucristo en todo tiempo, ¿verdad?, él quiso y siempre, ¿verdad?, enseñó a sus discípulos a cómo presentarse delante del Padre o cómo orar. Dice la Escritura ahí en el libro de Mateo, capítulo número 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así. O sea, los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, ¿cómo? Enséñanos a orar. O sea, muchas de las veces pareciera algo que no debemos de realizar o difícil o que el cristiano no debe de experimentarlo, ¿verdad? Ahí está la Escritura, es necesario orar y presentarse delante de nuestro Dios. Y decía el Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Hoy nos acercamos a ese Padre, a ese Dios, el cual abre sus brazos, su amor, a una forma universal a todo el ser humano. Entonces podemos ver a través de estas citas bíblicas que en todo tiempo, en todo su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos deja la enseñanza de que es necesario que nosotros los cristianos también haya esa necesidad en nuestras vidas, que también experimentemos orar, no solamente en el momento del culto de oración, sino en todo tiempo, dice la Escritura, orar sin cesar.
Hay otra parte escritural en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, capítulo número 23, versículo 46. Aún en el último momento de su vida, el Señor nos enseña que debe de estar nuestra vida tomada de las manos de nuestro Dios. Dice Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, vemos que a través de los labios, del corazón, de la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, nos deja una enseñanza que la oración es primordial en la vida del cristiano, no solamente cuando uno ha creído, sino desde ese momento hasta cuando el Señor nos llame a su presencia, debe de haber una vida de oración constante. Bien, y hay una cosa muy interesante. Nosotros dejamos de orar cuando morimos, cuando partimos de este mundo a la patria celestial. Nunca más volvemos a orar, pero en el caso del Señor Jesús, Él sigue orando, Él sigue intercediendo por nosotros al Padre Celestial, así que la práctica de la oración en el Señor Jesús continúa todavía hasta nuestros días, cosa que nosotros termina a la hora que terminamos nuestro peregrinar terrenal, ¿verdad? Pero hay otra pregunta que quiero yo hacer aquí a los hermanos que están conmigo, y es esta. ¿El Señor Jesús oraba mecánicamente solo por darnos un ejemplo, o realmente la oración era parte de su fe expresada en el Padre Celestial, y que Jesús sabía que dependía de esas oraciones, o solamente era una oración fría únicamente para enseñarnos que teníamos que orar? Pues yo creo que eso podría decirlo que es como, más bien fue como una comunión, más que una disciplina, sí es una disciplina. A veces nosotros la podemos perder como cristianos también, y al fallar o en ciertas situaciones podemos perder esa disciplina, pero para el Señor era una disciplina, pero más que nada era como una comunión. Yo recordaba hace poco lo que decía Job. Le decía, precisamente sus amigos le decían a Job: si tú volvieras en amistad con él nuevamente. Y parece que es eso, la amistad, ¿qué es eso? De hecho, el Señor, ¿cómo se acercó a nosotros? Dice que si cuando nosotros éramos enemigos nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo, cuanto más ahora seremos salvos por su vida. En ocasiones es eso, tal vez porque no tenemos una comunión con el Señor, no nos hemos dado cuenta del valor de la amistad, como tenía también esa es la vida del Señor Jesucristo, pero podemos mirar a alguien más. Abraham, ¿cómo se le llamaba? El amigo de Dios, porque tenía una comunión con Él, era una amistad, y de esa manera era una comunión tan perfecta que tuvo el Señor Jesucristo. Sí, y sí. Algo que un hermano también, valga para mostrar este aspecto que es importante y no debemos de descuidarlos, Watchman Nee de hecho escribió un libro que se llama, un pequeño folleto que se llama Madrugar, y una cosa que a mí me impresionó de que él mencionaba, que cuando el pueblo de Israel tenía que recoger su alimento, que era el maná, lo tenía que hacer temprano. Y eso nos menciona o nos muestra el aspecto de la oración, ese punto, que lo debemos de hacer, que madrugando. ¿Cómo lo hacía el Señor Jesucristo? Sí. Pues porque Él madrugaba, dice que siendo muy temprano, aun cuando todavía no amanecía, Él estaba orando a su Padre. Es algo que se disfruta, como usted mencionaba, no es algo Amén. Mecánico, no es una situación de un rezo, y de hecho, la religión popular, que es lo que hace, exhibirse, ¿verdad? Como hacían los fariseos. Largas oraciones para... Yo recuerdo y que oráramos en secreto, por y no le dio un tiempo o un horario a la oración, sino que el Señor decía que no por nuestra palabrería seríamos escuchados. Creo que somos nosotros los que hemos puesto reloj a la oración, cuando hacemos cultos de oración de tal hora a tal hora, o cuando nos proponemos orar media hora, pues cumplimos con la media hora y ya. Pero creo que eso es negativo, creo que eso no debería de hacerse. Creo que la oración debe ser espontánea y en el tiempo adecuado, que nuestro espíritu sienta que ha sido lo necesario. Amén. Pocas palabras pueden ser suficientes, a veces también se requiere de mucho tiempo de oración según la necesidad. Esto quiere decir que la oración no tiene un tiempo, ¿verdad? Nadie puede decir que una oración es mejor porque duró 2 horas o toda la noche, una velada de oración. No puede ser que una oración de 5 minutos a lo mejor sea más efectiva
que una... Dentro de lo que es la liturgia, ¿verdad? Algo importante, creo que debemos de aprender la liturgia, dice Hechos capítulo número 2, versículo 42, dice la palabra de Dios que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de la palabra, ¿verdad? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Es parte de lo que es la liturgia, la oración. Claro que sí, ¿verdad? Y es una enseñanza libre. Muy bien, pues como ustedes pueden darse cuenta, el poder analizar el carácter de Cristo nos puede llevar muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y es que estamos tratando de Dios hecho carne, analizar la persona de un ser humano, por decirlo así, pues no nos costaría tanto trabajo, ¿verdad? Analizar figuras sobresalientes de la historia, podríamos lograrlo en un espacio de 1 hora o 2 horas, pero estamos analizando el carácter del Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y bueno, otra de las características que seguramente realza la figura del Señor Jesucristo fue su mansedumbre y su humildad. 2 características que prácticamente van juntas. Dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, el Señor nos invita a aprender y a imitarlo, ¿verdad? Ser de carácter manso y humilde, es decir, una actitud mental opuesta a la rudeza y a la contención. Eso significaría la mansedumbre, ¿verdad?, que el Señor Jesús quiere enseñarnos. Pues sí, mira, parece, como nos menciona aquí el Señor Jesucristo, parece que esto es la muestra o el ejemplo que debe de seguir nosotros como nuevas criaturas. Antes nosotros también éramos desobedientes, iracundos, maldicientes. Dice que la palabra de Dios, bueno, y no lo dice, sino que nos muestra, la Biblia es un ejemplo de lo que nosotros éramos o todavía podemos seguir siendo, iracundos, también enojones. La Biblia nos muestra esto, que seamos mansos y humildes. Es un camino que debemos de llevar, pero como lo dice el Señor, ese yugo que lo debemos de llevar puesto nosotros también, que debemos de ir aprendiendo de él. Es un proceso, la vida cristiana es así, es un proceso. Cuando somos más jóvenes, somos acelerados, somos iracundos. Ya cuando vamos creciendo ya vamos comprendiendo las cosas y ya no somos tan querer hacer las cosas muy rápidas y al vapor. Ya tenemos un temple, ya tenemos entonces lo que lo estamos diciendo, tenemos un carácter. ¿Qué es un carácter? O carácter es un sello. Ese es lo que nos va mostrando nuestra personalidad y el Señor quiere que llevemos esa parte de Él. Esa es la imagen precisamente, en su semejanza. No seremos iguales, pero semejantes a Él. Intimidad espiritual, una entereza totalmente. No, y hablar de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, creo que sinónimos, amor, humildad, mansedumbre. Vemos cuando le llevan a esa mujer que había adulterado. Señor, la sorprendimos en adulterio y ya estaban todos listos porque la ley decía que fuese apedreada, pero cómo respondió nuestro Señor Jesucristo en esa escena, en ese cuadro. Vemos, ¿verdad?, que Él no la mandó al infierno. Él no dijo, pues ya no tienes parte en el reino de Dios, no. Al contrario, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad?, le perdonó sus pecados, le exhortó a que no hiciese lo mismo, sino que empezara a experimentar una vida limpia, transparente. Apenas hace unos 2-3 días atrás. Entonces creo que la Escritura nos enseña el personaje de Jesucristo como nuestro Dios, nos enseña, ¿verdad?, que Él fue manso, Él fue humilde. Aquel otro ejemplo respecto a su humildad lo vemos en San Juan. Precisamente predicábamos en la semana pasada respecto a la humildad de nuestro Señor Jesucristo cuando Él, ¿verdad?, lavó los pies de sus discípulos. Y ahí la enseñanza, ¿verdad?, nos deja que también nosotros, ¿verdad?, vayamos y visitamos a los que están enfermos en las cárceles, en los hospitales, pero haciéndolo sabiamente, con mansedumbre. Así es, pues como decía Torrey, ¿verdad?, que la mansedumbre es una actitud mental opuesta a la rudeza y la contención. Recuerdo una anécdota
que es una anécdota real de una iglesia que invitó a un evangelista a predicar en una campaña, y la primera noche el pastor, después de haber terminado el culto, invitó al evangelista a cenar y lo llevó a un restaurante. Entonces, cuando la mesera se acercó para servirles lo que habían pedido, por un pequeño error, la mesera tiró una taza o un plato y tiró parte de los alimentos, que cayó en el traje del evangelista, y al momento el evangelista se transformó en un hombre violento, un ogro. Comenzó a insultar a la mesera, la cual comenzó a llorar y a pedir perdón. Se fue muy avergonzada por esa falla, ¿verdad?, humana que había tenido. Cuando la mesera se fue, el pastor le dijo al evangelista: no nos vamos a ir de este lugar hasta que usted le pida perdón a esta muchacha. Y creo que eso es, ¿verdad?, lo que nos demuestra que muchas veces la mansedumbre está ausente en el carácter de muchos cristianos. El apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo 2, 24, 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Conocí de una iglesia donde los pastores, bueno, es un movimiento, no decimos cuál, pero es un movimiento en el que los pastores acostumbran castigar con vara, literalmente hablando, a los hermanos que se portan mal. Y bueno, yo conocí de un caso muy real, directo, de una hermanita a la que el pastor le dio de varazos, le dejó marcados los golpes en algunas partes de su cuerpo. Esto es todo lo opuesto al carácter del Señor Jesucristo. Lo que vemos en el templo, cuando el Señor Jesús dice que sintió celo por la casa del Señor, creo que es un tema diferente, es un tema aparte, es un tema en el que vemos que el Señor volteó las canastas y los puestos que habían puesto los vendedores, ¿verdad? Pero el Señor no golpeó a ninguna persona, al menos no parece ser que haya golpeado a nadie. Sintió celo por su casa de oración, porque se había convertido más que en una casa de oración, en un mercado. Pero la mansedumbre del Señor se mira a lo largo de toda su vida. Él fue manso y humilde de corazón, y nosotros estamos también invitados a tener un carácter amable, ¿verdad? Un carácter tierno también. Creo que la ternura es parte de un carácter de mansedumbre, a sentir compasión por las personas que tienen necesidades. Eso es lo que debe de marcar el carácter de un cristiano. Pablo decía: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y Pablo, pues también, él permeaba entre un carácter muy firme, muy estable, estricto, pero al mismo tiempo él era amable, él no se comportaba grosero, no se comportaba majadero con ninguna persona de las iglesias. Hay que saber manejar, pues, la forma en que queremos a veces exhortar, ¿verdad?, a alguna persona, algún hermano de la iglesia. Dice la palabra del Señor, hablando Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sí, parece que, y no parece, de hecho la humildad, la mansedumbre es una llave para todos nosotros, es una llave que de verdad va a abrir muchas puertas a las bendiciones de Dios, una llave para abrir de su gracia, para que nosotros también, dice que Él dará gracia y gloria a los humildes. Eso recuerda también lo que dice el Salmo 138, dice: pero Jehová, dice, atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Cuando a veces nosotros también pensamos tener mucha humildad, que solamente la pensamos,
pero la actitud en el alma no la percibe, sabes que Dios sí se aleja de nosotros y está muy lejos de que, aunque podamos hablar, realmente su favor no estará muy cerca de nosotros. Algo que también nos recuerda lo que dice el profeta Isaías, el Salmo 57:15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Está hablando también del Señor Jesucristo. Yo habito en la altura y la santidad, y dice, ¿y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Es algo que no debemos olvidar. Esa es una llave en realidad para que el Señor ponga sus ojos en nosotros y seamos de bendiciones a los demás. Creo importante también, hermano pastor, del comentario, el testimonio que daba hace un momento, de que decía: no nos vamos hasta que le pidas perdón a esta persona. Creo que ofendemos a la persona, pero también de una forma ofendemos a Dios y sobre todo a nuestro Dios. Sí. Creo yo que cuando experimentamos nosotros esto en nuestros hogares con nuestra esposa o nuestra esposa con nosotros, debe de caber en alguien la prudencia, ¿verdad? Y tratar de mediar las cosas, pero cuando en algún momento las cosas salen de orden, la Escritura dice, ¿verdad?, que el que encubre su pecado no prosperará. Amén. O sea, le he faltado a mi Dios humillando a alguien, ofendiendo a alguien, lastimando a alguien. Dice: el que encubre su pecado no prospera. El consejo aquí está: más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces ahí está el consejo de la palabra de Dios, que cuando llegamos a experimentar algo así, es bueno acercarse a Dios, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, como dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. No estamos exentos como seres humanos de faltar en algún momento así, pero es necesario restaurar nuestra vida con Dios. Ahí en la cuestión de Gálatas, cuando Pablo da esa recomendación de restaurarle, un importante número de iglesias tiene un mecanismo dentro de su administración interna para con sus miembros, en el cual si se le halla en alguna falta, se dice ahora, se le tiene que disciplinar, ¿no? Cosa que el concepto total, el concepto como tal, está ausente del modelo que Pablo no está. Ahí no está hablando de restaurarle. Claro que se le va a restaurar mediante una cierta disciplina, pero nosotros en esta eclesiología que hemos formado, moderna, parece ser que lo entendemos como castigo. Y no es realmente el castigo, sino es llevarlo a una disciplina espiritual mediante el cual pueda resarcir de alguna manera espiritualmente su vida. Pero creo que a veces es en lo que menos se piensa, porque se le humilla en público. Hay congregaciones en las que se les humilla en público, se les obliga a pedirle perdón a las personas que ni siquiera a veces están enteradas de cuál es el... pues si pasó algo con esa persona, y reciben una disculpa de alguien que a lo mejor quizá no conocen, y creo que son muchas fallas ahí en la eclesiología, que esto es también una oportunidad para pulirlo, ¿no? Porque sí, tenemos áreas de oportunidad todas las congregaciones para poder ir mejorando estos aspectos del funcionamiento interno. Y cuando la Escritura habla, ¿verdad?, que nos acerquemos y hablemos con Él, que claro, si no entiende, claro, que lo hagamos con un el modelo de Jesús, ¿no? Es así. Entonces ahí está la Escritura, y creo que es sabio la palabra de Dios para hacer las cosas, ¿verdad?, de una forma, como dijiste, es como viene la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Es un modelo humanitario, sí, es un modelo que mira la debilidad del ser humano, la considera, ¿verdad? Como dice Pablo también, viendo que nosotros mismos también podemos tener alguna debilidad, alguna falta. Uh-huh. Creo que esto es como un termómetro, ¿no?, que puede medir nuestro crecimiento espiritual, porque la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es precisamente la mansedumbre, ¿verdad? Entonces, cuando un creyente no ha alcanzado este grado de mansedumbre, puede ser que no ha logrado crecer espiritualmente hablando. A lo mejor tenga conocimiento bíblico, pero una cosa es conocer la palabra y otra cosa es conocerla y practicarla, llevarla a cabo. La mansedumbre entonces es uno de los atributos de Cristo que Él quiere que nosotros compartamos con Él. Él quiere que también seamos humildes como Él, si Él siendo Rey, siendo el creador
de la creación, el Rey de Reyes, Señor de Señores, tomó la forma de hombre, se humilló, dice Filipenses 2:8, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo nos invita: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No imitemos entonces, sino reproduzcamos la santidad, el amor, la compasión, la mansedumbre y la humildad del Salvador. El Señor Jesucristo nos da ejemplo con su propia vida. Seamos pues como el Señor Jesús, no solo en lo exterior, sino también en lo interior, puros, veraces, dedicados a la oración como Él lo fue, como Él lo es. Él anhela vivir otra vez esta vida de carácter en nosotros, al rendirnos nosotros a Él. Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en nosotros, tenemos que caracterizarnos por tener estos atributos, estas características que tenía y tiene el Señor Jesús. Así que, pues ahí está el reto para cada cristiano.